Bendiciones para cada uno de los que están ahí del otro lado. Quiero enviarles un abrazo a toda la familia. Me lleno de mucho gozo el saber que están ahí unidos para poder aprender del Señor y alimentar en el Espíritu nuestra comunión con el Señor. Bienvenidos a Altar Familiar, en donde las familias se reúnen para buscar de Dios. En este nuevo episodio aprenderemos algo bien importante, como es mantener la luz en la oscuridad, por lo cual pues le he titulado Una antorcha en la oscuridad. Vamos a fundamentar este episodio en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 1, versículo 16 al versículo 21. Así que toma tu Biblia, si la tienes a la mano, úsala para ejercer o ejercitar, ¿verdad? Esa práctica de mucho beneficio, como es la lectura de la palabra del Señor, y también puedes pues observar y leer juntamente con los que están ahí alrededor tuyo por medio de la pantalla. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 a 21: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar seguro, el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Damos gloria al Señor por la palabra y por lo que hoy ella nos va a enseñar. ¿Alguna vez tú has estado en algún apagón? Creo que en estos tiempos esto es muy usual, pero alguna vez has estado a un apagón prolongado que ha durado días. En las épocas donde se iniciaba con lo de la electrificación mundial y en los lugares, por supuesto, que empezaron esto, pues solía pasar esto. Entonces muchas personas quedaban en la oscuridad. Era un cambio que apenas estaba haciendo como muy bien adoptado a las costumbres. Sin embargo, las personas pues siempre mantenían una candela, ¿verdad? Mantenían un candil para poderlo encender en ocasiones donde tenían que salir a lugares donde no había electrificación, y así cuando sucedían los apagones también. Los apagones, pues, podemos hacer una buena comparativa acerca de lo que es vivir en oscuridad. Es tremendo cuando vivimos en oscuridad, porque cuando no podemos ver, nos tropezamos, caemos, no sabemos qué hay al frente. Pues algo de esto es lo que hoy te quiero compartir en este altar familiar, acerca de lo que el apóstol Pedro nos hace referencia. El apóstol Pedro estuvo con el Señor y nos habla de cosas bien especiales acerca de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios la conocemos como lo que Dios le quiso dar a conocer al hombre por obra del Espíritu Santo, utilizando a seres humanos, ¿verdad? Pero dirigiéndolos a ellos para podernos llegar a nosotros su mensaje, lo que Él quiso que nosotros comprendiéramos de Él. Así que, hablando acerca un poco del origen e interpretación de la profecía, como lo habla el apóstol, dice el apóstol: ¿de dónde proceden las profecías de la Biblia? Eso es lo que está diciendo cuando él habla acerca de la profecía más segura. Pues nosotros podemos afirmar que todas ellas se cumplen con exactitud, gracias a que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en ella, nos damos cuenta de que cada una de las que están ahí contenidas se han cumplido al pie de la letra. Eso también lo podemos ver con la mente infinita del Señor, que inspiró a hombres para poder inscribir estas profecías. Dice el apóstol de que no es por mera voluntad humana, sino fue porque Dios así lo hizo, los tomó y sopló sobre ellos el Espíritu para que usarlos y comunicar el mensaje de verdad a cada uno de nosotros. Es por eso que es bien importante comprender términos bíblicos como lo es la revelación, la inspiración y la iluminación. Pues en la revelación pues es descubrir
descubrir el velo, es traer a la vista aquello que estaba oculto. Pues eso es lo que Dios hace con nosotros, con su palabra. Dios descubre cosas maravillosas y grandiosas para todos aquellos que hemos creído en Él, y podemos ver más allá de lo que una mente limitada puede ver. Sin embargo, no podemos nosotros tener toda la panorámica, porque la mente de Dios es infinita, pero sí podemos decir de que lo que Dios nos reveló, lo que Dios nos mostró, lo que Él descubrió para que nosotros conociéramos, fue algo revelado por Él bajo sus propósitos, para que nosotros pudiésemos tener una guía en esta vida y caminar con Dios correctamente. Pues podemos ver también que cuando es la obra o la acción de la inspiración, es decir, que el Espíritu Santo entró en los profetas, entró en todas aquellas personas que hablaron en el nombre del Señor, ¿verdad? Para poder trasladar un mensaje guiados por Dios. Por supuesto, el Espíritu Santo se encargó de que no hubiesen errores, de que no hubiesen omisiones, de que todo lo que Dios quería comunicarlo, lo hiciera, ¿verdad? A través de estos profetas que muchos de ellos escribieron, algunos de ellos utilizaron escribas para poder llevar la palabra del Señor y lo que ellos habían recibido. Pero lo que sí es cierto es de que la inspiración del Señor vino sobre estos hombres. La inspiración viene incluso a nosotros cuando el Espíritu Santo entra y nos ilumina y nos guía y nos dice por dónde tenemos que ir. Sin embargo, cuando hablamos de la inspiración de las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor está cerrada, está ya terminada. Todo lo que Dios quiso dar a conocer al ser humano, al hombre, ¿verdad? Con respecto a lo que es la vida en esta tierra y a lo que está por venir, el Señor ya lo selló a través de los profetas que Él utilizó. Sin embargo, Él sigue inspirando el corazón de las personas para servirle, para ir en pos de esa profecía, de esa palabra que Él estableció a través de estas personas. Pues la obra del Espíritu Santo hoy en día es iluminar nuestras mentes, es llenarnos de luz, como lo hace una antorcha. La antorcha pues es bien representativa, se utiliza en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Para encender el fuego de la unidad, de la pasión, de la llama, de la luz. Pues de igual manera, ¿verdad? Cuando hay personas están perdidas en la selva o en lugares oscuros, pues y conocen técnicas, pues utilizan ciertas cosas inflamables con brea para mantenerse en el camino, ¿verdad? Y poder ver ellos y continuar sin que ningún peligro pues represente nada serio para ellos. Pues eso es lo que hace la palabra del Señor. Dice el apóstol acá que es como una antorcha que ilumina nuestras vidas. Por eso creo que es bien importante que aprendamos acerca de lo que dice también en la segunda carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, versículo 16. Así que si tienes tu Biblia, acércate a segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Y dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Qué importante lo que nos dice acá acerca de las escrituras. Dice, es inspirada por Dios y esa inspiración lo hace para redarguir, lo hace para corregir y lo hace para instruir en justicia. Cuando decimos inspirados, ya aprendiste, habla de que el Espíritu Santo de Dios sopló sobre estas personas, sopló sobre estos incluso profetas, hay con diferentes profesiones, incluso muchas personas estuvieron ahí participando, que Dios quiso utilizar, por supuesto. ¿Para qué? Para que te redarguya, para que te instruya hacia justicia, incluso para corregir tu vida. La palabra del Señor nos endereza y nos lleva por el camino que el Señor ha trazado de para bien de todos los que hemos aprendido a amarlo y a caminar en sus caminos. También el apóstol habla acerca de la profecía más segura. Dice por ahí, ¿verdad?, una frase acerca de la profecía, que no hay mejor profecía que aquella que se cumple. Hoy en día pues hemos visto movimientos de todo tipo, y esto es producto por lo que el apóstol escribe la segunda carta, el apóstol Pedro, por supuesto, ¿verdad? Hace una escritura de una segunda carta para poder
iluminar a los cristianos del primer siglo. Resulta de que desde esas épocas, de los cristianos del primer siglo, se levantaron falsos maestros, se levantaron personas, ¿verdad?, que decían es por aquí y el Señor me dijo que es por acá, y no era así. El Señor no les había dicho nada. ¿Por qué? Porque ellos tenían pensamientos basados en fábulas, pensamientos basados en filosofías humanas, en cosas que no se ajustaban a lo que Dios ya había inspirado, a lo que Dios ya había revelado por medio de incluso de Moisés y los profetas, y ahora en el tiempo de la iglesia cristiana por medio del Hijo, tal y como lo dijo el apóstol, ¿verdad? Porque él dice, yo estaba ahí cuando escuché la voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro daba testimonio de eso, nos está diciendo a través de este estudio que estamos teniendo de una antorcha en la oscuridad, de que él escuchó esa voz, donde el mismo Padre confirmaba de que deberíamos de estar escuchando al Hijo, pero muchas personas se estaban inclinando por dioses falsos, y por eso es que hoy en día vemos ese movimiento que es bastante repetido también en nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando alguien dice Dios me dijo y quizás Dios no ha dicho. Por eso es tan importante ir a la profecía más segura, y resulta de que la Biblia es la profecía más segura. Ahí está todo lo que Dios ha trazado para el hombre, sus propósitos. La Biblia no es un contenido de fábulas ni de conceptos humanos acerca de Dios, es la realidad de la palabra de Dios y su voluntad a través de instrucciones. Así que si tú quieres vivir bien, quieres vivir perseverantemente, aprende a escuchar la palabra del Señor, léela con todo tu corazón, con toda pasión, desarrolla ese buen hábito y te darás cuenta de que ahí no hay falla. Antes de escuchar a cualquier otra persona, escucha a Dios. Pues Pedro sabía eso en el primer siglo, ¿verdad? Ya se le habían levantado falsos maestros que decían cosas como, por ejemplo, de que no había resurrección. Eso era una enseñanza de los saduceos, ¿verdad? Que ellos creían que no había resurrección y trasladaban esos conocimientos, ¿verdad? Erróneos, por supuesto, a todos los cristianos, que se les había predicado acerca de que el que creyera en el Señor Jesucristo pues iba a resucitar un día juntamente con él, algo que contradecía, ¿verdad?, las enseñanzas heréticas de aquellas personas. Sin embargo, Pablo escribe para afirmar el pensamiento, para dar seguridad y para recordarnos de que no hay profecía más segura que la palabra del Señor. Y una de esas profecías que daban garantía era lo que iba a ocurrir con el Señor, y que ocurrió, ¿verdad? El Señor había resucitado ya, el Señor había cumplido con lo que el Antiguo Testamento había dicho de él, ¿verdad? Llevando todos nuestros pecados. Entonces ahí podemos ver la seguridad que hay de confiar en la palabra del Señor, porque a través de la persona de Cristo se cumplen todas esas profecías. Por supuesto, hay profecías que están por cumplirse, hay profecías que aún faltan, ¿verdad?, por cumplirse, y una de ellas, y es una de las más especiales para todo cristiano, para hijo de Dios, por supuesto, al que le esté esperando, es el arrebatamiento de la iglesia, ese momento en donde seremos tomados. Y dice la Biblia en Tesalonicenses, en capítulo 4, 1 Tesalonicenses, ¿verdad?, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso va a ocurrir, es una realidad. Por eso vale la pena servirle al Señor, mantenerse fiel, leyendo su palabra y haciendo todo su voluntad. En una ocasión, pues ustedes y yo lo debemos de conocer, ¿verdad? El Señor estaba y se presenta a los apóstoles, y algunos de ellos, ¿verdad? Estaban así como que un poquito intimidados por la acción que había tomado Jesús, incluso de atravesar las paredes y verlo a él resucitado. Ustedes saben muy bien que había uno llamado Tomás que le costaba creer y que quería él tocar, ¿verdad?, las heridas del Señor para creer. Entonces el Señor le dice: Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor da una porción, da una directriz bien especial, hablando acerca de la fe. Todo aquel que deposita su confianza en Dios, en su palabra, en lo que en ella está escrita, y se mete con ella y deja que el Espíritu Santo lo ilumine, entonces cada día más le va a creer a Dios. Ahí estamos nosotros. Los apóstoles, pues, ellos vieron las cosas que el Señor hizo, vieron la confirmación de aquellas profecías por medio de la persona de Cristo. Ellos, pues, aseguraron su fe a través de la vista. ¿Te imaginas a ti
estando en ese tiempo, ¿verdad? Ver a Jesús en el monte de la transfiguración, o ver el momento en donde Él estaba realizando los milagros, o quizás el momento en donde Él ya estaba por culminar, ¿verdad? Lo que se había dicho en la antigüedad, como lo había hecho el profeta Isaías, ¿verdad? Acerca del sufrimiento que iba a tener el Señor Jesús. ¿Te imaginas? Qué bendición la que tuvieron los apóstoles. Eso hacía que afirmaran su fe, que creyeran más en el Señor. Pero te puedes dar cuenta de que tú y yo no vimos eso. Tú y yo no estuvimos ahí, pero creemos en la palabra de Dios. Creemos que eso ocurrió para nuestra salvación. Entonces podemos decir que somos aún más bienaventurados que estas personas que estuvieron allí en ese tiempo. Así que la profecía más segura, lo que te va a dar garantía de que todo lo que viene estará bien y sujeto bajo la dirección del Señor, es su palabra, la que te redarguye, la que muchas veces te corrige cuando no estás bien. La Biblia también nos habla en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, versículos 44 al 48, de algo muy especial que quiero compartir contigo. Dice Lucas capítulo 24, versículos 44 al 48. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, todas las naciones comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de Jerusalén. Qué glorioso lo que el Señor hizo en ese momento, ¿verdad? Dice que la Biblia que les abrió los entendimientos. La obra del Señor ahí en ese momento fue hacer eso, para que ellos pudieran comprender todo lo que estaba ocurriendo. A veces les costaba tanto, ¿verdad? A los discípulos del Señor, cuando incluso les hablaba por medio de parábolas y no entendían. Les decía las cosas como decimos en nuestro tiempo, ¿verdad? Con peras y manzanas, pero aún el entendimiento de Dios está bloqueado. Pero qué bendición es aquella persona que aprende a oír la voz de Dios, que aprende a obedecer. Eso te puede suceder a ti, me puede suceder a mí, el momento en que yo me afirmo al Señor y creo que su palabra es la verdad, que ella me dirige y que ella me ilumina en medio de un mundo de oscuridad. Es la luz que vence a las tinieblas, es la luz que vence con toda herejía, con toda instrucción pagana, con todo engaño, con toda enseñanza que no viene ajustada a la palabra del Señor, con pensamientos quizás muy humanos que hoy en día están pues volando, porque el enemigo sabe que muchas personas no son lectoras de la palabra del Señor, y también el enemigo conoce que hay algunos que son nada más oidores, pero no son hacedores de la palabra del Señor. Es importante que nosotros mantengamos esa luz encendida, esa antorcha encendida de la palabra del Señor hoy más que nunca, para protegernos de todas esas falsas enseñanzas y esos falsos maestros que representan las tinieblas de este mundo, porque muchos de ellos te pueden confundir, muchos de ellos te pueden llevar incluso a lugares que no te imaginas. La religiosidad puede inundarte, el intelectualismo de hoy, ¿verdad? Que entre más conozcas de ciencia, pues entonces eres una mejor persona, y nada más lejos de eso, ¿verdad? A una persona, incluso aún siendo una persona intelectual, siendo una persona docta, siendo una persona culta, si no abre su corazón a la palabra del Señor, pues vive en oscuridad, vive apartado de Dios, y por eso es que vemos cómo su personalidad, su moralidad se desintegra, ¿verdad? Se cometen errores grandes. ¿Por qué? Porque Dios no está tomando el control de la base primordial, que es su ser internamente. No tiene la solidez de mantener una vida santa delante del Señor, moralmente correcto, porque una persona que no vive moralmente correcto, entonces puede tener cualquier tipo de profesión, puede tener cualquier tipo de ciencia en su cabeza, pero se desintegra en su persona, y al final de la vida se dará cuenta de que nada de lo que logró y de lo que avanzó sirvió para mucho. ¿Por qué? Porque vive completamente infeliz, vive una vida de
de desenfreno, una vida que no le va a traer ningún producto ni a él ni a su familia. Así que yo te invito a que en esta hora que estás viendo este altar, que puedas recibir de parte del Señor. Que abras tu mente y tu corazón y le digas: Señor, yo quiero aprender más de tu palabra. Sé que la seguridad de estar en esta vida y de que todo vaya bien, pues está en ti. Quizás no lo dije así, ¿verdad? De salga bien, porque estamos en un mundo imperfecto, estamos en un mundo lleno de corrupción, en un mundo lleno de falsos maestros. Quizás muchas veces podamos caer en la trampa. Está bien si de alguna manera tú estás en ese proceso, ¿verdad? Y vas avanzando y te das cuenta y rectificas, pero no está bien que de manera intencional tú descuides una parte tan esencial como es la profecía más segura, como es la antorcha de la palabra de Dios que ministra tu vida, que es la que te lleva hacia el camino correcto. Muchas veces la palabra del Señor nos va a decir lo que no nos gusta, lo que no nosotros quisiéramos hacer, pero no debemos de hacerlo, pero es para nuestro bien, es para nuestra perfección. Así que yo te invito a que con todo mi corazón te invito a que reflexiones en este momento y te pongas a pensar cuánto tiempo dedicas para escudriñar la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escarbar y darte cuenta de las verdades que en ella hay que te pueden hacer grande? No te conformes con lo poco que tengas. No te conformes con lo mucho que tengas. Sigue adelante. Que el Señor sea el que ilumine tu vida para entonces tú así también ser una antorcha en medio de la oscuridad. Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta bendición que me das de estar en altar familiar, de estar con cada una de las familias, Señor, que están escuchando, Señor, este podcast, que están viendo este video en YouTube, Dios poderoso. Te bendigo a ti por cada uno de ellos y ruego al Espíritu Santo que sea el que lleve esa iluminación a todo el que abra su corazón, Señor, a todo aquel que desee, Padre, recibir de ti y ser iluminado e ir en pos de esa palabra más segura como lo es la Biblia, Señor. Ayúdanos a tener deseos y pasión, Padre, por escucharla, por atesorarla, no ser, Señor, oidores olvidadizos, Señor, sino que la podamos, Señor, mantener ahí firme y, por supuesto, llevarla a la práctica, que es lo que mejor resultados va a traer, Señor, para todos aquellos que así lo decidan. Gracias, Señor, por este espacio en el cual hemos buscado, Señor, y reflexionado a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado aquí. Te felicito por reunirte con tu familia, por abrir tu mente y tu corazón a lo que la luz de la palabra del Señor trae para ti. Te mando un abrazo, el pastor Ribaí González, tu humilde servidor. Estoy para servirte y si es así como Dios lo quiere, nos estaremos viendo en el siguiente episodio, en el siguiente viernes de Altar Familiar, donde las familias se reúnen para adorar a Dios. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Un abrazo.